y nuestra secretaria Iliana Medina, siendo 20 de agosto a las 17 horas con 32 minutos, se abre la sesión para la graduación o presentación de su informe final y su sustentación de la graduanda Jenny Liliana Rodríguez Siu, que presenta su informe final sobre relación entre las habilidades blandas y el desempeño docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Norbert Wiener 2019. Para tal efecto, vamos a pedir que la señorita secretaria dé lectura de acta. Gracias por el pase, doctor. Voy a dar lectura al dictamen. Dictamen virtual número 543 de UPGF 2021 TR, Lima, 13 de agosto. Visto el expediente presentado por doña Jenny Liliana Rodríguez Siu, egresada del programa de maestría en educación, convención en gestión de la educación, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar el jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Relación entre las habilidades blandas y el desempeño docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Norbert Wiener 2019, que presenta doña Jenny Liliana Rodríguez Siu para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación, el cual estará integrado de la siguiente manera: Dr. Edgar Froilán Damián Núñez, presidente; Magíster Miguel Maguiño Veneros, asesor de tesis; doctora Francis Díaz Flores, jurado informante; doctora Jessica Paola Palacios Garay, jurado informante; y doctor Abelardo Rodolfo Campana Concha, miembro del jurado. Fijar para el viernes 20 de agosto de 2021 a horas 5:30 p.m. el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Bien, muchas gracias. Graduanda Jenny Liliana Rodríguez, tiene usted 20 minutos para sustentar su informe final de tesis. Muchas gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes con todos los doctores y doctoras. Bueno, en esta tarde voy a sustentar la tesis titulada, como ya lo habían mencionado, Relación entre las habilidades blandas y el desempeño docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener 2019. ¿De dónde nace la idea de este proyecto de investigación en un inicio, luego materializándolo en una tesis? En la experiencia dentro de la coordinación académica hace muchos años, tuve la suerte de tener a cargo los procesos de selección, contratación, inducción de docentes en diferentes instituciones, tanto en institutos como en universidades, y allí fui observando que si bien era cierto, algunos docentes que contratábamos tenían excelentes currículos vitae, grados académicos pertinentes y un vasto conocimiento de la materia, no era suficiente necesariamente cuando ya ejercían la docencia en sí. De allí nació la pregunta: ¿cuál es la razón del éxito o no tener éxito en el desempeño de un docente universitario? Esa idea la fui arrastrando año tras año hasta que ya se pudo materializar en la maestría. Y pues dentro de los diferentes trabajos que tuve, pude observar que la mayor cantidad de reclamos de estudiantes, por ejemplo, no se daba por un tema de conocimiento temático del docente, sino porque, por ejemplo, los reclamos estaban en función a no completar el sílabo, o no publicar las notas a tiempo, o la comunicación poco clara del docente, entre otros. Es así que también, explorando algunos procesos de selección y de requisitos para ingresar a diferentes universidades nacionales, pero también particulares, se ve que se le da un gran peso al currículo vitae. Luego hay una clase modelo que no siempre está a cargo de personas con conocimientos en pedagogía, ¿sí? Y una entrevista que no explora mucho el tema de habilidades blandas o de otro tipo de habilidades, y que termina siendo una mera conjunción de requisitos administrativos. Es por ello que, como consecuencia de contratar profesores que no poseen este tipo de habilidades, que ya las vamos a explicar, se pueden producir ciertas circunstancias como pérdidas de horas hombre, que es un término utilizado en la gestión, que quiere decir que en reentrenar
perdemos mucho tiempo, esfuerzo y también económicamente reporta más. Alta rotación de docentes porque cuando un docente no funciona, no se adecua, entonces terminamos nuevamente convocando otros docentes. Y riesgo para la imagen institucional porque los estudiantes que ya han tenido una mala experiencia, sea en el trato o en la comunicación u otros detalles, pues van transmitiendo esta información a otros postulantes o estudiantes. Con esto se medra la imagen institucional. Entonces es indispensable contar con un buen currículo vitae, sí es indispensable. Contar con conocimientos técnicos también es indispensable, pero resultan insuficientes. Por esa razón nace este proyecto con un problema general. ¿Cuál es la relación entre habilidades blandas y desempeño docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener 2019? Y luego de ello se desprende el objetivo general, que es determinar la relación entre estas dos variables, y luego la hipótesis general, que es: existe una relación directa y significativa entre las habilidades blandas y el desempeño docente en la escuela de posgrado, para lo cual ya luego se desprenden los objetivos específicos y las hipótesis específicas de acuerdo a cada una de las dimensiones de las variables, que no las voy a mencionar por tema de tiempo. En cuanto a las bases teóricas, es importante saber que habilidades blandas se empieza a utilizar aproximadamente a finales del siglo XX, ¿no? Es un término que empezó a utilizarse más en el medio empresarial, pero que luego da un vuelco hacia la educación. Nosotros cogemos mucho de la parte de gestión hacia la educación, ¿sí? Por ejemplo, UNESCO reconoce desde 1994 y luego en el año 2000, en su informe de LORD, la importancia de desarrollar habilidades blandas tanto en estudiantes como en docentes para una formación integral. Entonces, el libro Working with Emotional Intelligence, que quiere decir trabajando con inteligencia emocional, es el libro base y la investigación base de Goleman en el año 98, luego saca otra edición en el 2000, que habla sobre la importancia de estas habilidades blandas. Para Goleman y también para Nieto y otros autores, son competencias socioemocionales que están vinculadas estrechamente con la inteligencia emocional. Es decir, que en la habilidad blanda siempre subyace y se crea un vínculo muy cercano con la inteligencia emocional. Y además en la página 8 de su libro lo menciona como un sinónimo, ¿ok? Él dice que muchas veces hemos mencionado a este tipo de virtudes o de talentos como carácter, personalidad, competencia, habilidad blanda o inteligencia emocional. Entonces, cuando nosotros buscamos literatura, podemos encontrarlo como habilidad laboral, transversal, como competencia socioemocional. Goleman se basa mucho en su tesis doctoral para Harvard, donde utiliza el modelo neurobiológico y determina, luego de hacer una investigación alrededor del mundo en más de 500 empresas, que el 70% del éxito laboral se debe a las habilidades blandas. Es así que más adelante se investigan otros autores, por ejemplo, Iturralde, que es un experto en reclutamiento y en recursos humanos. Él es mexicano, ha trabajado a nivel del mundo. Nos resume esta importancia de la habilidad blanda en: nos contratan por aptitudes, pero nos despiden por actitudes. Luego también hay otras investigaciones como la de Dagwar y Jagger en el 2015, que sustenta que la habilidad blanda predice incluso el desempeño académico. En el caso de Maturana, 2016, hace un estudio de una empresa que fracasó en el 71% de sus proyectos, y en esta investigación da como conclusiones de que todas las razones o causas del fracaso fueron habilidades blandas, como falta de compromiso, dificultad en la comunicación, entre otros. Siqueira también establece un vínculo muy fuerte y nos menciona que sin habilidades blandas seríamos incapaces de poder ejecutar tareas con eficiencia o siquiera plasmar tareas que sean viables, ¿no? Y también tenemos otros autores como Abarca, etc. De allí es que se desprenden las dimensiones de habilidades blandas, que son la responsabilidad, la comunicación, adaptabilidad
el desarrollo de los demás, acción y gestión eficaz de la información. ¿Por qué elegí estas dimensiones que corresponden a Goleman? ¿Sí? Porque nosotros sabemos que existen más de 30, 40 habilidades blandas y todas ellas son importantes. Se seleccionaron primero porque están vinculadas a la base del docente siglo XXI, que es de donde me he basado también, y también porque eran las habilidades más viables de poder evaluarlas en el contexto en que me encontraba en ese momento, con los docentes con los que me encontraba en ese momento y la modalidad de estudio que ha sido parte de esta investigación. Cabe resaltar que este estudio, es muy importante resaltarlo, se realizó en una modalidad semipresencial, es decir, un 70% de trabajo virtual del docente y el estudiante y solo un 30% del trabajo presencial, ¿sí? Esto fue en el 2019, poco antes de la pandemia. Quiere decir que este trabajo sirve como recurso para poder sacar información interesante, importante, que nos pueda servir para la adaptación actual que estamos viviendo. Siempre estamos en constante cambio. Nadie pensó en la pandemia y en pocas semanas, días, los docentes, los estudiantes, las instituciones tuvieron que adaptarse rápidamente a la virtualidad o morir. Entonces, la virtualidad llegó para quedarse de alguna manera, no necesariamente al 100%, pero podemos tener una educación mixta y entonces esta tesis aporta de cierta manera a la coyuntura actual, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad, la comunicación, la adaptabilidad, el desarrollo de los demás y el acceso y gestión eficaz, por ejemplo, el desarrollo de los demás es el corazón de un docente, porque es la habilidad para poder identificar tu potencial y llevarlo a su máximo. ¿Sí? El acceso y gestión eficaz de la información, que ya desde los años 90 viene con fuerza, pero ahora cobra mucha más preponderancia, quiere decir no solo el manejo de la tecnología, sino cómo busco información convincente, eficaz, de manera contundente, de buenas fuentes confiables y también cómo sé usar la tecnología, pero a través de la pedagogía. En cuanto al desempeño docente, podemos decir que el desempeño docente es poder concretar, cumplir con responsabilidad las metas y tareas propuestas, pero lo vamos a evidenciar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con un monitoreo o un seguimiento. Entonces, este desempeño tiene que esta observación tiene que arrojarme información válida, objetiva y fiable. Entonces, el desempeño docente, en todos los textos podemos encontrar su vinculación con la calidad educativa. Yo no puedo hablar de calidad educativa en una institución si no tengo un eficiente proceso de evaluación de desempeño docente, que además tiene que tener un sentido formativo, no punitivo. Yo no evalúo para descalificar, yo evalúo al docente para acompañar y hacerle crecer y juntos crecer. Entonces, nosotros podemos decir, en este caso me he basado en el estudio de Guzmán 2016 de la Universidad Autónoma de México, en su investigación llamada ¿Qué y cómo evaluar el desempeño docente? Él se basa en los factores que favorecen el aprendizaje. Sabemos que hay muchas maneras de medir el desempeño docente. Sabemos que en la educación básica, el Ministerio de Educación sí tiene una propuesta ya consolidada, ¿sí? Para el desempeño del docente de educación básica, más en el nivel de educación superior todavía no hemos llegado a un consenso, todavía está en discusión el documento. Quiere decir que todavía no tenemos claro cómo vamos y qué vamos a evaluar. Es por ello que tomé como base el estudio de Guzmán 2016 porque me pareció pertinente. Finalmente, la finalidad de enseñar es que los estudiantes aprendan. Por lo tanto, yo tengo que evaluar aquellos aspectos que el docente va o aquellas acciones que realiza el docente para permitir ese aprendizaje en su mayor potencial. Por eso la mejor forma de evaluar el desempeño es la observación en la práctica, que es lo que hemos hecho o lo que he realizado en esta investigación. Es decir, ir a las aulas, mirar en el campo de trabajo, ¿sí? No solo con cuestionarios o encuestas que me pueden dar
información mucho más, que puede fluctuar mucho más la información. Y además resaltando los aspectos didácticos, ¿sí? Nosotros, bueno, me he basado en UNESCO, sobre todo 2014, que habla de la evaluación docente con un propósito formativo, del documento del Ministerio de Colombia, donde indican que educar es para mejorar, ¿sí? Y además hay algo muy interesante. ¿Por qué eligen en el estudio estas dimensiones que también son parte de mi estudio? Hattie en el año 2009 analizó 800 metaanálisis en más de 1 millón de estudiantes y determinó que los factores vinculados directamente, no solo a la calidad docente, sino al desempeño, todos ellos, que son los 6 que están indicados en la pantalla, tienen que ver con la parte didáctica, ¿sí? Y la parte también del ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ser apasionados en la enseñanza, diseñar experiencias significativas, la retroalimentación, la claridad de metas, identificar procesos de construcción y reconstrucción de pensamiento, etc. Es por ello que de allí, de esos estudios, o sea, basado en esos estudios, podemos obtener las siguientes dimensiones. La dimensión disciplinar, muy importante. Yo tengo que saber lo que enseño, parto de ahí. No es tampoco que uno menosprecie la parte disciplinar para nada. Es sumamente importante que un docente indispensable sepa lo que enseña. El dominio de gestión de clase. Cómo yo puedo crear un ambiente estimulante para el aprendizaje con normas claras, con normas de convivencia, pero también con vínculo maestro-estudiante. El dominio didáctico, el corazón de todo docente, saber enseñar, ¿sí? Diseñar experiencias significativas, enseñar, aprender a aprender. La motivación y la autoeficacia, cómo yo me automotivo para que sacar adelante a mis estudiantes, sobre todo aquellos con mayores necesidades. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo. El tipo de investigación es descriptiva correlacional, porque partamos por la base, ¿existe o no una relación entre ambas variables? El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal, ¿sí? Y además una población total de 78 docentes que conformaban en ese entonces, en el 2019, muestra censal, se le llama cuando cogemos a toda la población, de las maestrías de este programa. Y pues los instrumentos han sido elaborados, 2 rúbricas, ¿sí? Que han sido validadas por expertos. Con mucho cuidado se ha tenido que las personas que han validado sean expertos en el rubro, es decir, habilidades blandas a cargo no solo de personas que ejercen docencia, sino también de gestores de recursos humanos, de psicólogos clínicos y educativos. Y en el caso de la rúbrica para desempeño docente son maestras de carrera, ¿sí? 2 de ellas certificadas en CINEACE como evaluadoras de competencias y una de ellas acompañante docente a nivel nacional. Aplicando el alfa de Cronbach se obtiene la confiabilidad del instrumento. Es decir, ¿cómo voy a entender si existe una consistencia interna en el instrumento? Y arroja una consistencia de 0.903 para habilidades blandas y para la rúbrica de desempeño docente 0.23, lo cual quiere decir, porque mientras más se acerca al 1, sabemos que hay un mayor grado pues, de confiabilidad del instrumento, quiere decir que hay una consistencia bastante alta, ¿sí? De esta manera se elabora la operacionalización de variables para habilidades blandas en base a las dimensiones de David-Goleman. Se formulan los indicadores y los ítems, esto con la intención de poder medir lo que sea más oportuno y medible sobre todo. ¿Dónde se ha plasmado la evaluación de habilidades blandas? He utilizado el recurso virtual. A través de las aulas virtuales queda toda la evidencia del trabajo docente, cómo se comunica, cómo desarrolla las capacidades de los estudiantes a través de los foros de debate, la responsabilidad en los cumplimientos que la escuela le asigna, cómo se adapta a las nuevas tecnologías, cómo las utiliza en función a la pedagogía y los logros de aprendizaje.
Y en el caso de la operacionalización de desempeño, de igual manera, se ha operacionalizado con la finalidad de poder evaluar en el campo de trabajo, es decir, ir a las aulas de clase y poder observar la clase y poder definir si, por ejemplo, del dominio didáctico hacia abajo. En cuanto al dominio disciplinar, se ha hecho una revisión exhaustiva de los currículos vitae de los docentes, donde se ha corroborado cada uno de los indicadores. Como indica Guzmán 2016, el desempeño es mejor en el campo y si utilizas más de un instrumento sería genial. Entonces, en cuanto a los resultados, tenemos que ya aplicando estos dos instrumentos a lo largo de un módulo de estudio, esto no se ha aplicado en un día, sino en un módulo completo de estudio, por eso que ha demorado bastante la aplicación. La habilidad blanda y el desempeño docente tiene un nivel de significancia de 0.000, etcétera. Quiere decir que existe una correlación significativa, positiva, ¿sí?, entre las habilidades blandas y el desempeño docente. Y además, el coeficiente de correlación que se aplicó, que es Spearman, de 0,688, que de acuerdo al rango de correlación expuesto por Hernández 2014, tendríamos una correlación positiva media entre habilidades blandas y desempeño docente. Del mismo modo, se comprobaron las hipótesis alternas y con ello se rechazan todas las hipótesis nulas de las hipótesis específicas. Entonces, por ejemplo, en responsabilidad, el rango de correlación 0,540, que también obedece a una correlación positiva media. Comunicación es la que más baja salió, por eso la he sombreado de amarillo. Es una correlación positiva débil. Y la mayor fue la de adaptabilidad con desempeño docente, que arroja 0,785, es bastante alto, es una correlación positiva considerable. De esta manera, todas las hipótesis nulas fueron desechadas y las hipótesis alternas comprobadas. En cuanto a la hipótesis general, existe una relación directa y significativa entre habilidad blanda y desempeño docente, con un rango de correlación de Rode-Spearman de 0,688. ¿Sí? Y esto es sustentado en todos los autores que ya hemos mencionado. Zabalza, por ejemplo, expositor mexicano del 2004, que habla muy bien, sustenta las competencias del siglo XXI, donde también detalla habilidades blandas, sobre todo la habilidad para la tecnología, que también es considerado una habilidad blanda, dicho sea de paso, importante mencionar. En cuanto a los otros resultados, ya los habíamos mencionado, ¿no? Así que esto lo voy a pasar para poder ver un poco lo que fueron los antecedentes de la investigación. Se corrobora también con los antecedentes de la investigación. Por ejemplo, Guanaco en el año 2019 realizó una investigación muy similar, relación entre habilidades blandas y los dominios del marco del buen desempeño docente, porque al hacerlo en escuela básica, él tiene el marco del buen desempeño docente y la correlación que le sale a él es de 0,843, que es una positiva bastante considerable, ¿no? Incluso le sale más alto que la correlación en esta investigación. Él lo hizo a través de una encuesta, nosotros a través, o en mi caso, a través de rúbricas. En el caso de Cruzado 2019, la influencia de las competencias blandas en la empleabilidad. Por eso es importante también entender cómo las habilidades blandas ayudan a vincular a nuestros egresados universitarios con el mundo laboral. Es formativo, sí, pero también hay un vínculo que se debe tener cuidado y proteger entre la universidad y el mercado laboral. Entonces, él justamente, Cruzado, habla de este tema en su investigación y determina que las habilidades blandas influyen en un 91% en la empleabilidad. Esto es mayor al porcentaje que obtiene Goleman en su investigación de Harvard, que él saca un 70%. Barrón en el año 2018 habla de la influencia de las habilidades blandas
para mejorar la interacción de los docentes en el aula. Y pues a través de talleres, de un grupo experimental y control, observó que hay una influencia significativa en los docentes del grupo experimental respecto a las interacciones en el aula. Quiere decir que las habilidades blandas mejoran el clima de clase. Recordemos que el clima de clase es una de las dimensiones de desempeño que se están utilizando en esta investigación. Montoro 2016 habla de las habilidades blandas en los desempeños docentes en la Facultad de Arquitectura de la UNI, de la Universidad Nacional. Y pues como resultado obtiene que las habilidades, bueno, él le llama habilidades socioemocionales, tiene relación directa con el desempeño docente. Y finalmente un estudio que me parece muy interesante de Mazuelos de la Universidad Católica, ella aplica un sistema de selección por competencias basado en habilidades blandas y comprueba que este modelo beneficia a la organización porque reduce esfuerzos en el seguimiento al trabajador, menos horas de reentrenamiento y rápida adaptabilidad a las necesidades de la organización, que era justo lo que hablaba en el planteamiento del problema, ¿no? Y en los beneficios que aporta contar con profesores que hayan desarrollado habilidades blandas en nuestras instituciones. Finalmente, en la parte internacional, Vera 2016 tiene varios estudios interesantes de cómo vincula las habilidades blandas dentro del currículo de educación superior y que gracias a ello, gracias a vincularlo dentro del currículo, va a poder tener mejores perfiles docentes y también en concordancia con los perfiles de nuestros egresados. Es decir, el perfil de mi egresado no puede estar ajeno al perfil de mi docente. Si yo quiero, por poner un ejemplo, un estudiante que sea potencial o que tenga un buen potencial en tecnología, por poner un ejemplo, tengo que tener profesores que hayan desarrollado este tipo de habilidades tecnológicas, ¿no? Entre otros. Y por lo tanto, ese estudio también es una de las bases de esta investigación. Finalmente, Barrientos, de España, habla sobre las habilidades socioemocionales en el profesorado relacionado a la gestión de clima de aula y como resultado obtiene que el control emocional, el manejo pedagógico, la capacidad reflexiva y lingüística, o sea, la capacidad comunicativa, tiene una relación directa con el clima de clase. Recordemos que clima también es una de las dimensiones tratadas en esta investigación. He querido colocar unos cuantos resultados rápidos adicionales a los resultados principales para poder ver cómo les fue a los profesores en cuanto a sus habilidades blandas. En cuanto a sus habilidades blandas, el 37, si bien, ¿no? Para empezar, la mayor parte de profesores ha salido con muy buen porcentaje en habilidades blandas, pero todavía hay un 37.2 que no alcanzó el mínimo esperado, o están en proceso o están en incipiente y hay que trabajar esa población. En el caso del desarrollo de los demás, una de las dimensiones, el 55.2% no alcanzó el mínimo esperado. Si bien la mayoría lo logró o estuvo en sobresaliente, un poco más de la mitad de profesores tiene que desarrollar la habilidad del desarrollo de los demás, que es, como dijimos, el corazón de la docencia, cómo potencio la habilidad en mis estudiantes. Y finalmente, la adaptabilidad. En adaptabilidad, los profesores, el 52.6% no alcanzó el mínimo esperado. Sabemos que la adaptabilidad es crucial, lo hemos vivido en esta pandemia. El que no se adapta, pues queda fuera. Entonces es sumamente importante cómo ayudamos a nuestros profesores desde nuestra gestión a poder alcanzar, en este caso, la habilidad de adaptabilidad. En el caso de desempeño docente nos fue mejor. Hay un 20.5% de docentes que no alcanzó el mínimo esperado en desempeño, ¿ok? Pero este resultado, que es un poco mejor que el de habilidad blanda, considero que responde a que dentro, una de las dimensiones evaluadas es el dominio disciplinar. Y como hemos visto, nosotros en el dominio disciplinar, el manejo temático, lo evaluamos desde el ingreso, desde que un profesor es contratado, es a donde más le ponemos énfasis. Por lo tanto, es donde mejor van a estar. Si nosotros queremos tener profesores con un mayor desarrollo de habilidades blandas, es lo que nosotros tenemos que apuntar desde los procesos de selección.
Es por esa razón que en las recomendaciones vamos a observar que es muy importante incluir habilidades blandas en los procesos de selección docente. Es decir, que el currículo es importante, que la clase modelo debería estar a cargo de personas idóneas que conozcan de pedagogía para que no terminemos evaluando solo la parte temática y que se puede incluir las habilidades blandas en estos procesos de selección. Podemos tomar, por ejemplo, el estudio de Masuelos y otros como modelo, ¿no es cierto? Además, tenemos que incluir las habilidades blandas en el perfil docente y en la evaluación del docente universitario. Esto nos va a permitir tener a futuro, a corto, mediano y largo plazo, mejores resultados en el desempeño, ahorro de energía, de tiempo y de economía también. Además de afianzar profesores en nuestra institución que se puedan identificar. Además de ello, se sugiere el trabajo de talleres de capacitación pedagógica, pero eso sí, si nosotros solamente lanzamos talleres de capacitación sin acompañamiento, es complicado que puedas revertir una actitud o que puedas desarrollar capacidades pedagógicas en un profesor. Por lo tanto, lo que se sugiere es que las áreas que toda universidad debería tener potenciada es el área de desarrollo docente, que está a cargo de pedagogos que puedan realizar acompañamiento, además de los talleres de capacitación. Lo mismo que si pretendemos desarrollar habilidades blandas en nuestros profesores, no lo vamos a lograr con una conferencia o una charla. Tienen que haber talleres centrados en el hacer, en el entrenamiento de habilidades blandas, pero con un acompañante, una especie de coach que te lleve a lograr metas a mediano plazo y a corto plazo también. En cuanto a las rúbricas de evaluación propuestas, son rúbricas que si bien obedecen a un contexto de evaluación semipresencial, una de ellas, la de habilidades blandas, está enfocada a evaluar la acción docente en la virtualidad. Por lo tanto, nos sirve como una base para poder implementar instrumentos de seguimiento, de monitoreo, de evaluación docente, pero ahora del docente virtual, que en estos momentos de esta coyuntura y que en el futuro va a continuar, es muy importante. Ya que nos hemos acomodado muy rápidamente a la virtualidad, quizá no todas las instituciones han implementado por completo el sistema de gestión del acompañamiento docente en la virtualidad. Es por ello que estas rúbricas se pueden modificar, mejorar y sobre todo hacerlas más simples también, porque como este es para un estudio que ha durado más tiempo, lo puedo simplificar para utilizarlo en el día a día, de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que la institución desea y de acuerdo también a las necesidades y la realidad de cada universidad. ¿Sí? Las conclusiones no las detallé, pero ya las había mencionado. Finalmente, se determina una relación significativa entre habilidad blanda y desempeño docente en la escuela de posgrado con una correlación positiva media de 0,688 y el resto también se comprueba la relación positiva media, a excepto de la tercera, que se establece una relación positiva débil entre comunicación y desempeño docente, y la penúltima, que ha sido la más alta, adaptabilidad, una relación positiva considerable entre adaptabilidad y desempeño docente de 0,785. Bueno, eso sería por mi parte toda la exposición. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la fase de preguntas. En este caso vamos a ceder la palabra a la doctora Jessica Paola Palacios Garay para que formule sus preguntas como jurado informante. Ok, gracias, señor presidente. A ver, usted tiene dos variables que son las habilidades blandas y el desempeño docente. Estas dos variables, ¿qué tipos de variables son?
Bueno, son variables cualitativas que van a arrojar una cualidad y de alguna manera van a permitir a través de una escala de Likert poder establecer un orden, es decir, son ordinales también, ¿no? De naturaleza ordinal y cualitativa. Esto no quiere decir que, bueno, la investigación es cuantitativa, pero la naturaleza de las variables son cualitativas ordinales. Uh-huh. Muy bien, bajo esa premisa que son, bajo su naturaleza, que son cualitativas, ¿cuál ha sido el coeficiente? Porque usted quiere ver la correlación, el coeficiente que usted ha utilizado para poder sacar los resultados en la estadística inferencial. Sí, bueno, yo he utilizado el coeficiente de asociación de Spearman, ¿sí? Porque justamente es el más indicado y el texto lo dice explícitamente para estudios donde se utilizan escala de Likert. Uno, para variables ordinales y estudios no paramétricos. Entonces, por esa razón he aplicado este coeficiente, ¿no? Ahora, según los resultados que usted puede colocar una tabla, una tabla de las correlacionales. ¿Una tabla de las correlacionales? Sí, de la estadística inferencial. Ya. No, esta no. Esta es. Ok. Esos datos son datos cuantitativos. Uh-huh. ¿Cuál es la interpretación que usted hace bajo lo cualitativo? O sea, ¿qué indican estos valores? Ok, bueno, en el caso de la correlación que es significativa bilateral, quiere decir que mientras más se aproxima al 0 al 5% o no debería llegar, quiere decir que existe una correlación entre ambas variables. En este caso no llega, como es el segundo valor, por lo tanto hay una correlación. En cuanto al coeficiente ya de correlación de Spearman, arroja un 0,688. En este caso, nosotros lo que hacemos es asociarlo al rango de correlación. Me he basado en Hernández 2014, la interpretación del coeficiente, y según ese rango hay una correlación entre ambas variables de forma positiva considerable. Quiere decir que primero existe la asociación y existe una correlación considerable entre ambas variables, ¿no? Y eso indica que a más... Eso indica, claro, que mientras más habilidades blandas, el desempeño docente va a ser aún mayor, ¿no? Claro, a mayor habilidades blandas, mayor desempeño evaluación docente. del desempeño. Sí, porque va en positivo, ¿no? Claro. Ok, muy bien. Y veíamos la validez, ¿no? Sí. ¿Qué es la validez y cuál es la importancia? ¿Por qué usted ha realizado la validez y qué tipo de validez usted ha utilizado? Ya, en cuanto a los instrumentos, utilicé la validación, ¿sí? Por jueces de expertos, 3 jueces para cada instrumento. La importancia es que es una mirada externa, además mucho más experta en la temática, ¿sí? Que me va a permitir poder mejorar el instrumento en cuanto a sus, por ejemplo, a los ítems mismos, que me permitan tener mayor claridad para que sean ejecutables. Es decir, que al momento que, por ejemplo, voy al aula de clase pueda evidenciar y la recolección del dato sea más objetiva, ¿no? Entonces, en esa forma de redactar cada reactivo es donde intervienen las orientaciones de estos expertos, ¿no? Al ser 3 y 3 personas... Pero ese tipo de validez es una validez de juicio de expertos, ¿no? Sí, es una validez. La pregunta es, ¿usted realizó el instrumento? ¿Usted construyó el instrumento? Sí, yo elaboré el instrumento y luego, pues, con el juicio de expertos se ha mejorado el instrumento, obviamente, porque te dan recomendaciones varias veces. En realidad ha sido un trabajo arduo y luego ya queda el instrumento validado. Y si usted es la autora del instrumento, ¿por qué no hizo una validez de constructo? Porque aquí solamente hay una validez de contenido. Pero ¿por qué no realizó una validez de constructo, siendo usted la autora, en este caso,
del instrumento, la que ha construido el instrumento. ¿Por qué no Claro, lo hizo? yo hice 2 tipos de evaluación. La primera, la validación por juicio de expertos, y la segunda, la confiabilidad del Ya, instrumento. pero Sí, esa a es través otra del alfa. parte, ¿no? Esa es Claro. otra parte. En este La caso, validez, ¿por qué no hizo? O sea, lo que pasa es que hay 3 ujú, tipos de validez. Hay ya. una validez de contenido, que es la que usted ha hecho. Hay una validez de criterio y ya la otra validez es la de ítem por ítem, ¿no? Que ahí está Ujú. dentro de un análisis factorial. Mi pregunta es ello. ¿Por qué no hizo esa validez de constructo? Bueno, porque en este caso yo me basé en, por ejemplo, ¿no? En habilidades blandas, buscar personas que estén vinculadas directamente a la parte de recursos humanos y de selección. Me daba en la teoría la posibilidad de elegir también esta forma de validación y que no necesariamente tenía que realizar las otras. Es por eso que yo preferí realizar por juicio de expertos, sobre todo teniendo en cuenta que ellos podían aportar a la mejora del instrumento, ¿no? Con sus observaciones, ya que Ahí, están vinculados al área, ¿no? Al campo laboral. claro, ahí faltó esa parte. Bueno, muy bien. Ujú. Otra de las preguntas, ¿por qué utilizó usted el alfa de Cronbach, ¿no? ¿Para qué sirve la confiabilidad, Ya, ¿no? En este caso, la fiabilidad del instrumento, ¿no? ¿Por qué no claro, utilizó usted KR20, KR21? ya. ¿Por qué el alfa? El alfa de Cronbach lo que me ha permitido es ver si hay consistencia entre los ítems, ¿sí? Si hay una consistencia entre ítems y pues también te permite observar si uno de esos ítems de repente no beneficia tanto al instrumento y por lo tanto lo podría eliminar, cambiarlo o mejorarlo, ¿no? O si sacándolo me arroja, digamos, una confiabilidad mayor. Es por esa razón que elegí el alfa de Cronbach, ¿no? Porque me permite analizar si uno de estos reactivos funciona mejor o peor en el instrumento para que finalmente quede un instrumento con una confiabilidad Pero más el alta. KR20, por ejemplo, también ve lo mismo, ¿no? Entonces, Ujú. ¿pero por qué alfa y por qué KR20 no? Si los dos también ven lo mismo. Bueno, es que la verdad es que en la orientación que me dieron, pues consideramos que esa era la mejor opción. No ¿Sabe podría por responder qué? más. ¿Sabe por Sí. qué? Porque el alfa es porque usted está dentro de una escala de Likert. Ok, Entonces, claro. son sus respuestas politómicas, no son Ujú. dicotómicas. Dicotómicas es para el KR20 ya. ¿Y cómo Ya. llevó a cabo esta fiabilidad? ¿Cómo llevé a cabo ¿A la quién le confiabilidad? tomó? ¿Cómo es que Ya, lo llevó? ok. Hice una prueba piloto con profesores de similar modalidad en el doctorado, ¿sí? Saqué más o menos el 30%, que es lo que exige la teoría, y apliqué igualmente. Me demoré un periodo largo. Esta aplicación ha sido bastante larga. Es una de las digamos, de los cuestionamientos que me hacía, ¿no? Porque me he demorado como aplicando un periodo de un módulo para poder aplicar piloto y luego otros módulos más para poder aplicar la tesis, ¿no? Entonces, lo que hice fue obtener el 30%, tener cuidado que no sean los mismos docentes de mi muestra y que además tengan la misma modalidad de trabajo, ¿no? En este caso, semipresencial o blended. Ok, muchas gracias. Eso es Gracias. todo, señor presidente. Gracias, doctora. Vamos a ir la palabra, continuando con el rol de preguntas, a la doctora Francis Flores, para que pueda formular sus preguntas como jurado informante. Muchas gracias, señor presidente. Profesora Jenny Rodríguez, ¿no? En primer lugar, quiero felicitarla por la claridad en su disertación, ¿no? Y porque ha ido cambiando y ha utilizado una bibliografía actualizada. Pues hoy en día, ¿no? Me encantó la temática que está investigando, ya que hoy en día el mundo exige, pues, fomentar las habilidades blandas, ¿no? Entonces,
porque hablamos también sobre el enfoque socioformativo, también estamos hablando. Entonces, justo quería preguntarle cómo determinó la muestra y cuál es el aporte de su trabajo de investigación, ¿no? Ya para su universidad. Aquí ha hecho investigación, ¿no? En la Norbert Wiener, en la universidad que usted está laborando, hijo de paso. Sí, muchas gracias. Bueno, sí. Bueno, en principio, ¿cómo establecí? La muestra fue censal, porque como en realidad para que sea más significativa, y los profesores tampoco es que son muchos, cogí toda el universo de profesores que en ese momento, en el 2019, eran 78 profesores de maestría. La facilidad fue que como yo soy coordinadora allí y mi labor es evaluar, tengo el acceso a toda el permiso, ¿no? Para poder evaluar en aula, poder evaluar en lo que es aulas virtuales y físicas, ¿no? Y en cuanto al aporte de la investigación, pensarlo que iba a haber una pandemia en realidad y que fue justo el año siguiente, ¿no? Pues aporta luces para la gestión docente. Yo en las universidades e instituciones que he trabajado, veo que hay todavía, no en todas, obviamente, pero en muchas, hay todavía vacíos en la parte de gestión docente. Es decir, muchas veces nos preocupamos por la infraestructura, nos preocupamos por la biblioteca, nos preocupamos por el comedor, nos preocupamos por los planes de estudio, que también son muy importantes, pero sin un desarrollo docente importante, no vamos a poder alcanzar calidad en la educación. Ese creo que sería el primer aporte, el poder concientizar que tenemos una necesidad de potenciar las áreas de desarrollo docente que deberían estar a cargo de personas idóneas. Muchas veces la evaluación docente en las universidades se realiza por personal que no está capacitado para realizarlo. Es decir, que no tienen conocimientos de pedagogía, que no son evaluadores, y por lo tanto lo que arrojan las evaluaciones no siempre va a ser fiel a la realidad, y por lo tanto no podemos hacer un buen trabajo de mejora y de, como usted menciona, un tema de formación de profesores, ¿no? Formador de formadores, como se le conoce. Ese sería el segundo aporte. El tercero es que el instrumento que propuse, uno de ellos, el de habilidades blandas, es el que se utiliza hasta la actualidad en la universidad donde yo laboro. Claro que con algunas adaptaciones para simplificarlo, porque este toma mucho tiempo aplicarlo. También ha sido base para el trabajo que realiza Cineace en la elaboración de sus cursos MOOC y en la elaboración de sus cursos virtuales. Se ha cogido, he podido aportar con este tipo de rúbrica, obviamente adaptada a esa realidad, para poder hacer el monitoreo del docente virtual. Del mismo modo, se ha tomado como base para la Contraloría de la República en los cursos virtuales, donde también me lo solicitaron, y también se tomó como base, obviamente, con las adaptaciones requeridas. Entonces, esta investigación yo pienso que aporta en ese sentido, que tenemos que seguir investigando, haciendo investigaciones más profundas, mejores investigaciones que las mías, por supuesto, para que aporten al desarrollo de la gestión docente a nivel nacional, pero a nivel superior. Llámese que todavía ni siquiera nos ponemos de acuerdo de qué y cómo evaluar a un docente universitario. No tenemos un documento nacional como sí lo hay, como el marco del buen desempeño docente para la educación básica, que tiene hasta las rúbricas, tiene toda la ruta, pero en caso de educación superior no existe. Es una discusión de años que se viene planteando y que aún no se ha concretado. Entonces, esta investigación podría ser como una pequeña semillita para despertar esa curiosidad de seguir desarrollándonos en el ámbito del desempeño docente con mirada formativa y no punitiva. ¿Sí? Eso es lo que podría aportar. Bien, y yo le pido, ¿no?, que no quede simplemente en un papel, como muchas investigaciones se quedan allí, sino aplicarlo, porque ahí está la clave del éxito, ¿no? Hay que aplicar. Y justamente en su trabajo de investigación sale, ¿no?, ahí valida que la comunicación, ¿no?, hay dificultades en esto, no hay una claridad en la comunicación, y eso debemos de fomentar y trabajarlo, ¿verdad? Bien. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.
Bien, muchas gracias. Continuando con el rol de preguntas, cedemos la palabra al doctor Abelardo Campana Concha para que formule sus preguntas como jurado evaluador. Muchas gracias, señor presidente. Edgar. Eh, colega Miguel, perdón, Jenny, cuando usted, digamos, hace un estudio, pues su estudio es correlacional, ¿no es cierto? Entre habilidad de bandas y desempeño docente. Usted, ¿qué tipo de investigación, digamos, usted señala? ¿Se puede contestarme? Es una investigación de tipo cuantitativa, ¿sí? Un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo correlacional, no experimental, ¿no? Ya, disculpe. Cuando usted dice tipo correlacional, eh, ¿es correcto? Descriptivo correlacional. ¿Sería tipo? Bueno, lo que pasa que cuando estuve revisando información, en realidad hay información muy variada, profesor. En algunos autores le cambian que el tipo, que el enfoque, y pues yo me basé en el libro, en el penúltimo de Hernández, y según eso fue que coloqué la descripción porque realmente encontré muchísima información variada entre tipo, diseño, etcétera. Entonces, el enfoque sí es cuantitativo y el tipo es pues descriptivo correlacional según la información que yo manejo. No sé si estaré errado, Correcto. pero sí. ¿Y el diseño cuál sería? No experimental de corte transversal. Ya, pero en todo caso, el diseño sería correlacional. Sí, como le digo, No sería el tipo, probablemente, sino sí, probablemente. como le digo, no sería el tipo, sino el diseño correlacional. Entonces, usted adoptó una estadística correlacional Sí, en la cual descriptiva. ha evidenciado en cuanto a sus resultados, ¿no? Entre habilidades Ujú. blandas. Sí, profesor. Ya. Usted, en su resultado, estoy viendo que, por ejemplo, en habilidades blandas, veo que hay está disparejo, ¿no? O sea, en las respuestas logradas, como incipiente, en proceso, logrado y sobresaliente, Esa es la escala, sí. claro. Entonces, Pero la escala obedece a un numeral, ¿no? correcto, pero Ujú. está casi parejo, ¿no? O sea, en cuanto a la apreciación de la muestra, ¿no? Al El 35%, resultado. ya. Pero en cuanto a desempeño docente, también está casi parejo, pero a un nivel, digamos, intermedio, ¿no? O sea, que Ujú. habría que sus conclusiones mejorarlas, ¿no? Porque usted ha repetido lo que sale, lo que Los dice resultados. la prueba de hipótesis y lo vuelve a repetir en las conclusiones. ¿Usted Ujú. podría mostrar sus conclusiones, por favor? Sí, a ver un momentito. Acá están. Correcto. Precisamente cuando usted muestra en color rojo 0.68, 0.5, un poco casi no nos dice lo que debe usted La explicar explicación. mejor. Claro, Ya. habría que explicar en cómo, ¿no? Si fue Ujú. sobresaliente, si Ah, fue, sí, digamos, acá está. sobre... No, no, no. O En la- sea, que lo que le estaba diciendo es que Ah, ya. en la redacción de las conclusiones no sería adecuado redactar de esa manera porque está repitiendo lo que ya se encontró en Ujú, cuanto a la prueba de hipótesis a través de Spearman, ¿no es cierto? Entonces, en ese ujú. sentido, me parece que tiene que mejorar la redacción de los contenidos donde especifique
con mayor precisión en cuanto a los resultados que ha hallado, ¿no es cierto? Porque su estudio digamos, es un estudio no experimental. No ser no experimental, usted no ha manipulado ninguna variable, sino Ajá, simplemente lo que ha encontrado es las evidencias, ¿no?, que existen sí. entre ambas variables. Entonces, en ese sentido, le recomendaría cambiar, ¿no? O sea, mejorar las conclusiones. Ya, profesor. Ok. Bueno, entonces, en vista de ello, ¿en cuál de las dimensiones de las habilidades blandas, de acuerdo a sus resultados, digamos, ha encontrado deficiencias y también algo positivos? Sí, en cuanto a la correlación de habilidades blandas con desempeño docente, la habilidad que tiene una mayor correlación es la adaptabilidad con el desempeño docente y la que tiene menor correlación es la comunicación y el desempeño, aunque sí tienen, ¿no? Pero es menor. En cuanto a ya la cantidad de docentes de repente que obtuvieron habilidades blandas más desarrolladas o menos desarrolladas, fueron justamente la habilidad del desarrollo de los demás, que un poco más de la mitad de profesores no había alcanzado el mínimo esperado. Y en cuanto Correcto. a... Disculpe, Sí, justamente usted está diciendo que lo que ahí tiene que desarrollar es que hubo o encontró a un nivel, pues, digamos, logrado, digamos, sobresaliente, sí, eh, especificar de esa manera, ¿no? sí, Porque, aquí está sí, claro, lo hago como resumen, ¿no? Pero está en la presentación. yo sí Por lo he visto, ejemplo, sí, sino cuando que hablamos, eso tiene que reflejar mucho con los resultados, ¿no? Justamente eso es lo que usted ha hallado, tiene que ajá, escribir en los resultados, sí, lo ¿ya? que pasa es que esos son resultados adicionales, porque los resultados que vienen de las hipótesis específicas tienen que ver más con la correlación, no tanto con cuántos profesores están en nivel logrado. Eso lo coloqué como información adicional en realidad, pero los resultados principales devienen de la hipótesis específica, ¿no? Pero Correcto. sí, claro, lo estoy considerando. Por eso que en las recomendaciones colocaba que estos talleres y con un acompañamiento docente pertinente debían ser justamente para el desarrollo de los demás y la adaptabilidad que no han alcanzado más de la mitad, el mínimo esperado, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias, Gracias, presidente. profesor. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a ceder la palabra al doctor Miguel Maguiño Veneros para que pueda de repente aclarar algunas dudas que ha quedado y si ve por conveniente hacer alguna pregunta puede hacerlo ya que es el asesor. De repente hay algunas cosas que no lo ha disertado o se ha olvidado la graduanda y el asesor puede complementar probablemente. Buenas tardes, doctor Edgar. Buenas tardes al jurado. Buenas tardes, graduanda. Yo quería más bien centrarme en esta idea de la gestión en la educación y donde el aspecto de las competencias y entender también que en el sistema universitario nacional la mayoría de docentes universitarios no provienen del área educativa. Es decir, son profesionales se han graduado en ingeniería química, y luego dictan ingeniería química, un biólogo luego va y dicta biología, y no pasa exactamente por una maestría en educación universitaria, no es un requisito para ejercer la docencia en este país. Teniendo en cuenta ello, teniendo en cuenta que hay una correlación significativa entre las competencias que señala la graduanda en su tesis con el desempeño de los docentes en aula y señalando ella que es importante para una mejor gestión de la educación, ¿no es cierto?, para una mejor calidad, que nos preocupemos en el área de evaluación
medir estas competencias o afianzarlas, de qué manera la universidad como un todo, ¿no es cierto?, se involucra con estas competencias, porque no tiene que ver con el aspecto de la educación, o sea, con el área de educación específicamente. Me refiero, como ponía el ejemplo, los biólogos, ¿no es cierto?, ¿quién se encarga cuando los biólogos tengan que ser docentes de biología? Por ejemplo, en San Marcos, los chicos estudian biología, algunos de ellos luego terminan insertándose en la carrera docente de biología y no han pasado nunca por ningún aspecto educativo. Y entonces estas competencias que al parecer resultan importantes en una mejor comunicación, una mejor calidad educativa, ¿cómo gestionarlas desde las carreras? ¿Hay alguna idea desde la Universidad Wiener, por ejemplo, que se haya pensado en esa posibilidad de cómo a los estudiantes en general, no solo a los de educación, sino en general, estas competencias blandas, de qué manera incrustarlas o articularlas en los cursos? ¿Hay alguna idea que se esté manejando desde el lugar donde usted trabaja? Sí, en la Universidad Wiener, justamente a partir recién de este año, se vio la importancia, cada vez se ve mayor la importancia de las habilidades blandas para todos los oficios y carreras, es transversal. Entonces se ha implementado talleres para los estudiantes de pregrado y de posgrado, son talleres gratuitos que se dan a cargo de una psicóloga especialista en habilidades blandas, que los estudiantes tienen. Este es un primer paso, ¿no? Porque no es tampoco un programa totalmente ahorita articulado, que esté planificado de una manera donde podamos ver resultados a corto, mediano o largo plazo, pero es una primera iniciativa de colocar talleres gratuitos para todos los estudiantes, tanto de pregrado como posgrado. En cuanto al plan de estudio en pregrado, sí tienen un curso que no es exactamente de desarrollo de habilidades blandas, pero es de liderazgo, donde también desarrollan, por supuesto, habilidades blandas, pero donde sí he visto que desarrollan muy bien este proyecto es en la Universidad Católica. Ellos tienen un centro de desarrollo de habilidades blandas y yo creo que sería una buena propuesta a emular, ¿no? Porque sí es un requisito indispensable. Nosotros vemos que la mayor cantidad de problemáticas que tenemos que manejar con docentes no provienen de sus contenidos, ¿no? Ni de su conocimiento, sino justamente de la habilidad blanda. Y como los autores decían, y que me encantó el tema de Vera, por ejemplo, él dice, ¿no? Si yo quiero tener estudiantes con habilidades blandas que luego se vinculen de manera eficiente al mundo laboral, tengo que tener profesores que también las tengan, porque yo no puedo desarrollar lo que no tengo. Entonces, es primordial. Si nosotros queremos lograr una calidad educativa, necesitamos reforzar el tema de docencia, ¿no? Para a través del docente, como el docente es el principal líder y en estudios como los que hemos visto, es el principal modelo para los estudiantes a seguir, necesitamos potenciar sus habilidades, no solo a través de talleres, yo me iría más allá, a través de seguimiento y acompañamiento, porque sin acompañamiento la capacitación queda realmente muy corta, ¿no? Pero sí en Wiener se están ejecutando talleres, que ha sido un primer paso, ¿no? Una primera iniciativa. Ok, muchas gracias. Eso sería todo, presidente. Bien, muchas gracias. Graduanda Jenny Liliana Rodríguez. La investigación que hizo usted ya ha medido una de las variables de desempeño docente, ¿sí? No todos los miembros o no todos los integrantes de su muestra son docentes. Que ejerzan la docencia es distinto, ¿cierto? Pero son ingenieros, son abogados, son médicos, son biólogos, pero no tienen el manejo o la formación, en todo caso, no tienen la formación pedagógica. Sin embargo, usted midió el desempeño docente y no será por ahí que por ello es que no ha encontrado probablemente los objetivos deseados que haya verificado un desempeño bueno o excelente. Sí, pero es la realidad. Justamente nosotros necesitamos hacer en la educación superior, como lo dijo también el profesor Miguel Maguiño, y lo que tiene que ser son profesionales de diferentes carreras, ¿no? Que se dedican a la enseñanza, ¿ok? Es lógico
que van a salir de repente, los que tienen una formación docente pueden salir mucho mejor en su desempeño y no sé, y por eso también salen estos resultados. Pero también a través de esa realidad podemos ver que toda universidad necesita tener un área potente para desarrollar justamente la parte didáctica, el aspecto didáctico, perdón, y las habilidades blandas. Si nosotros en nuestras instituciones no contamos con ello, va a ser muy poco probable que podamos tener logros visibles en cuanto a desempeños y sobre todo más que desempeño al éxito futuro en los campos de trabajo, ¿no? Nosotros vemos que, por ejemplo, los empleadores, ¿qué es lo que buscan, no? Egresados que sepan trabajar en equipo, que se puedan comunicar de manera asertiva, ¿no? Que sean creativos, que manejen tecnología, que sean críticos, etcétera. Pero ¿de dónde proviene todo ello? De las universidades, ¿no? Nosotros somos el puente entre la formación y el mundo laboral. Entonces, sí, de hecho, es necesario implementar estas áreas para el desarrollo docente en los aspectos didácticos y en el aspecto de habilidades también, ¿no? Bien, por un lado esa observación o esa reflexión sobre su muestra, sobre la variable de desempeño, pero por otro lado quería saber cuáles son las características de esta variable habilidades blandas. ¿Puede usted con sus propias palabras decirnos cuáles son esas características de esta variable habilidades blandas? Sí, ¿qué es lo que lo caracteriza? Es una variable donde subyace la inteligencia emocional. La raíz de la habilidad blanda está sentada en la inteligencia emocional. Esa es la principal característica. Para yo, por ejemplo, poder adaptarme, tengo que tener autocontrol, tengo que tener organización, tengo que tener el sentido de relación con los demás también. Entonces, esa sería la primera característica, su vinculación a la inteligencia emocional. La otra característica es que se vincula fuertemente a la eficacia. Es decir, cuando yo realizo una tarea de manera eficaz o eficiente, es porque detrás de ello hay una habilidad blanda que me impulsa y que me da soporte para poder lograr con eficiencia una tarea, ¿no? Yo creo que esas son las dos características más importantes, su vinculación y la eficiencia en el desarrollo y el accionar de tareas, ¿no? De acuerdo a su respuesta, ¿cree usted que las habilidades blandas se van a generar o se van a desarrollar a través de talleres o es algo que uno va generando desde la formación de casa y su propio desarrollo de su propia personalidad? Ambos casos, doctor. La habilidad blanda, por suerte, y también por su vinculación a la inteligencia emocional, que tiene que ver con el coeficiente emocional, por suerte se puede desarrollar. Es decir, hay personas que nacen con mayores cualidades en algunas habilidades blandas y otras que se hacen en el tiempo. Tiene que ver con niveles de madurez. Es decir, cuando nosotros vamos transitando en la vida y vamos madurando, vamos aprendiendo a regularnos, ¿no? Pero eso no quiere decir que aquellos que de repente tienen más bajo estas habilidades no puedan desarrollarlas. Lo único que se necesita, como en todo, es predisposición. Los talleres ayudan, pero yo sí considero que un taller solo no ayuda. Tiene que haber un acompañamiento, es decir, sin acompañamiento eficiente, ninguna capacitación ni taller va a dar resultado. Por eso hablamos de entrenamiento. Las habilidades blandas en realidad se entrenan. Si yo, por ejemplo, voy a un curso o a un taller donde solo me hablan, donde solo me explican cuáles son las habilidades, me ponen ejemplos, no voy a desarrollar ninguna habilidad blanda. Pero si yo tengo un coach, si yo tengo una persona experta que me entrena, entonces voy a poder desarrollar. Pero muy importante es la predisposición de la persona a querer potenciar sus habilidades blandas, ¿no? Y creo que todos hemos pasado por ello, pero lo que usted dice es muy cierto. Sobre todo se va dando en el transcurso de nuestra vida cuando vamos madurando. Pero aquellos que no lo han logrado,
no quiere decir que ya no puedan. A diferencia del CI, del coeficiente intelectual, que es más genético y hay un cierto tope. En el caso de habilidades blandas, nosotros podemos entrenarlas. Bien, muchas gracias. Déjenos unos segundos para Gracias. poder deliberar. Muchas gracias, doctoras. Ujú. Bien, doctores, pasemos a la siguiente sala.
Bien, ya estamos todos. Un favor, les rogaría si pueden prender su cámara. Bien. Para continuar con el acto de graduación, vamos a pedir a la señorita secretaria que dé lectura de acta. Sí, gracias por el pase, doctor. Voy a dar lectura al acta. Acta de sustentación virtual número 43 de UPG F 2021 TR en la ciudad de Lima los 20 días del mes de agosto de 2021, siendo las 5:30 p.m. en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Relación entre las habilidades blandas y el desempeño docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Norbert Wiener 2019, para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado bueno con la calificación de 16. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación a la bachiller Jenny Liliana Rodríguez Siu, en señal de conformidad, siendo las 6:53 p.m. se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Edgar Froilán Damián Núñez, presidente, Magíster Miguel Maguiño Veneros, asesor, doctora Francis Díaz Flores, jurado informante, doctora Jessica Paola Palacios Garay, jurado informante, doctora Belardo Rodolfo Campana Concha, miembro del jurado. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctoras, doctores. Graduanda Jenny Liliana Rodríguez Siu, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Educación, le otorga el grado de magíster con el compromiso de que usted pueda llevar bien en alto el nombre de San Marcos, ¿sí?, en todo su quehacer profesional. Felicitaciones. Muchas gracias. Magíster Jenny Liliana Rodríguez Siu. Gracias a todas y a todos, doctores. De verdad, muchas gracias por haberme escuchado y bueno, haberme también dado recomendaciones. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, muchas gracias a todos ustedes. Jenny nos tendrá algún compartir cuando vuelva a la presencialidad. De todas maneras, les aseguro que sí. De verdad, muchas gracias. Para mí es muy importante. No saben cuánto, no saben realmente. Bien. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Felicitaciones, profesora. Gracias, Ileana. Un abrazo. Gracias por tu ayuda. Gracias. Hasta luego.